y hay otros que se consideran patológicos. Por ejemplo, dentro de los ruidos normales, ustedes ya saben esto. Tenemos el ruido, por ejemplo, que se denomina murmullo vesicular, ¿sí? Tenemos ruidos que son anormales, creo que ahí están pudiendo observar la pizarra. Les explico un poquito cuál es el significado de estos ruidos. Cuando ustedes escuchan los denominados roncos, por ejemplo, ¿de qué hacen referencia los roncos? Bueno, lo que estoy dibujando, vamos a suponer que es una vía respiratoria normal, ¿sí? Por otro lado, vamos a dibujar lo que es una vía respiratoria llena de secreciones. Por otro lado, vamos a dibujar lo que es una vía respiratoria que se encuentra obstruida. Cuando la vía respiratoria pues, tiene normalidad en su estructura, permite el paso del aire, ¿no? Nada más. En cambio, si nosotros tenemos una vía respiratoria que se encuentra llena de moco, por ejemplo, cuando el paciente respira, cuando al paciente se le pide que respire como cansado, ¿no? Que es un ejercicio que ustedes seguramente han realizado en sus prácticas hospitalarias, ¿qué es lo que sucede? Recordemos que la vía respiratoria se encuentra, en este caso, llena de moco. Entonces se ingresa el aire a esa vía respiratoria y ese moco que se encuentra en la vía respiratoria tiembla, para que ustedes comprendan, ¿no? Genera lo que es vibración. Y esa su vibración genera lo que es un sonido. Entonces, ¿cuál es el significado semiológico del ronco? Se denomina así este sonido. El significado semiológico es ese: obstrucción en la vía respiratoria. ¿Sí? ¿Por qué? Por la presencia de secreciones. Si ponemos el ejemplo de otro proceso obstructivo, acá a ver, les hablo un poquito de lo que es el asma. ¿Qué es lo que sucede en un paciente asmático? Necesariamente es importante recordar un poquito de fisiopatología. En un paciente asmático existe una vía respiratoria. Existe, por ejemplo, edematización de la pared bronquial. Existe lo que es hipersecreción de moco, pero nos vamos a quedar con esta palabra que es edematización. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la vía respiratoria? Disminuye su calibre. Y como disminuye el calibre, la vía respiratoria debido al edema, se genera un sonido que se denomina sibilancia, ¿no? Ahora, miren, esta es la importancia de conocer qué es lo que nosotros estamos escuchando. Si ustedes escuchan un sonido similar a un ronquido, que es el ronco, en cualquier parte, en la tráquea, en los bronquios, a nivel pulmonar, ¿en qué vamos a pensar? En un proceso obstructivo, pero debido a lo que es la acumulación de moco en la vía respiratoria. Pero si ustedes escuchan lo que es ese sonido sibilante que parece o se asemeja mucho a un silbido, ¿en qué vamos a pensar? En un proceso obstructivo de la vía respiratoria, pero que es fijo. Un ejemplo, el edema, ¿no? Otro ejemplo, no siempre es así, porque en medicina 1 más 1 nunca llega a ser 2. Les hablo de lo que es un proceso obstructivo por cuerpo extraño. Vamos a suponer que nuestro pacientito es un niño, se ha metido una monedita en la boca y la monedita pues ha quedado atrapada en una porción de la vía respiratoria. Hay un proceso obstructivo que es fijo. Como ustedes habrán notado en el dibujito que he realizado, ¿qué es lo que existe? Existe lo que es una reducción del diámetro de la vía respiratoria. Entonces, basándonos en lo que acabo de mencionarles, cuando un paciente presenta lo que es el antecedente de un cuerpo extraño en la vía respiratoria a la auscultación, ¿qué es lo que ustedes van a poder encontrar? Sibilancia, Doc. Sibilancias, ¿no? Van a poder encontrar sibilancias. ¿Sí? ¿Alguna vez han oído, por ejemplo, del estridor?
que son sonidos, miren, que tienen las mismas características. Probablemente ustedes, bueno, especialmente aquellos que no son mis alumnos, han visto en sus clases de semiología lo que es una gran cantidad de ruidos. Habrán hablado del estridor laringio, habrán hablado, por ejemplo, del cornaje, habrán hablado, por ejemplo, de los crépitos, etcétera. Tienen el mismo significado. Por ejemplo, ¿qué es un crépito? Un crépito hace referencia también a lo que es un proceso obstructivo de la vía respiratoria, pero debido a secreciones. Es lo mismo que el roncos. La semiología antigua antes lo que hacía era dividir a los crépitos en crépitos secos y crépitos húmedos. Y dentro de esa clasificación ingresaba el roncos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el estridor laringio? El estridor laringio es una sibilancia, no es nada más que eso, pero el nombre nos dice, ¿no?, dónde auscultamos, estridor laringio, a nivel de la laringe. Si ustedes alguna vez han sufrido de una laringitis, que todos seguramente han atravesado eso, ¿no? Un dato clínico muy importante es la disfonía o la afonía. Hablan con una voz bajita, pero en algún momento seguramente habrán escuchado ustedes mismos una respiración sibilante, ¿no? Respiran, tiene ese tipo de respiración. Ese es el ejemplo del estridor laringio. Tenemos, por ejemplo, los crépitos traqueales, el nombre les dice. ¿Dónde vamos a escuchar los crépitos traqueales? A nivel de la tráquea. ¿Y qué sugiere? Sugiere lo que hemos hablado, ¿no? La presencia de secreciones en la vía respiratoria, ¿no? Es así de simple, no vamos a entrar en más detalles sobre esto, pero es importante que ustedes reconozcan, ¿no? Ahora les pregunto, a ver, si yo les realizo la siguiente pregunta. Tenemos un ruido auscultable que es característico del proceso obstructivo bronquial. ¿De qué sonido estamos hablando? Roncos. Proceso obstructivo bronquial, recordemos que los roncos, obstrucción como tal no hay. Hemos mencionado que existe hipersecreción de moco. El aire pasa, sí, pero al pasar el aire se movilizan las secreciones. Pero aquello que sugiere un proceso obstructivo bronquial, ¿qué será? Crépitos. Claro. El crépito, recordemos, es lo mismo, habíamos mencionado, el crépito es lo mismo que el roncos, ¿sí? Sugiere la presencia de secreciones en la vía respiratoria, las sibilancias. Acuérdense de este dibujito que hemos realizado acá, ¿sí? En la pizarra. Tenemos una vía respiratoria normal y el aire pasa con normalidad. Tenemos, por ejemplo, el caso de una bronquitis. No existe obstrucción de la vía respiratoria. ¿No? Una bronquitis aguda, existe hipersecreción de moco. El aire pasa, sí, va a pasar, y en el momento de pasar va a producir ese sonido crepitante, ese ronco. Pero ¿qué es lo que traduce? ¿Qué es lo que me indica que existe un proceso obstructivo real o verdadero? La sibilancia. Cada vez que ustedes oigan sibilancias, piensen en procesos obstructivos de la vía respiratoria. La sibilancia es lo que me está indicando esto. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a lo que nos interesa, que es justamente el desarrollo de los síndromes pulmonares, ¿no? Hablemos un poquito bueno, no un poquito, vamos a hablar de forma muy detallada de lo que es la neumonía, ¿sí? Vamos a poner como ejemplo lo que es la neumonía, pero seguramente ustedes habían conocido en algunas clases o han estudiado este síndrome con el nombre de síndrome de condensación pulmonar, ¿sí? Bueno, ¿qué es un síndrome de condensación pulmonar? El ejemplo más característico es la neumonía, ¿sí? Entonces, ¿cómo definimos a lo que es el síndrome de condensación pulmonar? ¿Qué es condensación? Recuerdan, en el colegio han hablado de los estados de la materia, líquido, sólido y gaseoso, son los principales. Pero han hablado de pasos del estado de la materia. Recuerden
¿Saben qué es condensación? Les pongo el ejemplo de la leche condensada. ¿Por qué creen que se llama leche condensada? ¿Cuál es la consistencia? ¿Será más líquida? ¿Será menos líquida? ¿Será leche en polvo? ¿Y qué será? ¿Es más líquida la leche condensada? Semilíquida, ¿no? Sea más espesa. Es más espesa, ¿verdad? La leche condensada. Entonces, ¿qué es condensación? De ahí el nombre, ¿no? Síndrome de condensación pulmonar. Se define condensación al paso del gas a un estado líquido, ¿verdad? Eso es condensación. Acá, ¿qué es lo que sucede? Ese gas, ese aire que nosotros tenemos en los pulmones, es reemplazado no por líquido, o por líquido así, siendo muy literal, sino que es reemplazado por un producto que es mucho más espeso. Por ejemplo, es reemplazado por moco. Sí, ese es el síndrome de condensación pulmonar. Ahora, no voy a entrar en detalles. Hay un montón de patologías que son capaces de producir o de cursar con síndrome de condensación pulmonar. Por ejemplo, la fibrosis quística, por ejemplo, la neumonía, que es el ejemplo más característico, por ejemplo, un tumor a nivel pulmonar también se considera un síndrome de condensación pulmonar porque esas porciones ventiladas, las de aire, son reemplazadas por material sólido. ¿Sí? Entonces recordemos eso entonces en síntesis, por favor, que síndrome de condensación pulmonar es cuando el aire de los pulmones es reemplazado por material sólido. ¿Listo? Así de simple. Ahora pues, bueno, vamos a realizar lo que es una tablita que les va a servir de mucho para su examen de instancias y que presten atención. Vamos a hablar de los pilares básicos de semiología, ¿no? Entonces, iniciamos con inspección, continuamos con el examen de palpación, realizamos luego el examen de percusión y terminamos con el examen de auscultación. Vamos a poner el ejemplo, vuelvo a repetirles, de síndrome de condensación pulmonar. El ejemplo más característico del síndrome de condensación pulmonar, recordemos, es la neumonía. Entonces, a la inspección, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar? Podemos encontrar lo que es una gran cantidad de datos clínicos a la inspección, ¿no? Quiero que ustedes solitos lleguen a esta conclusión. Por eso es importante saber la definición. La neumonía se caracteriza por la inflamación del parénquima pulmonar. Forma parte del síndrome de condensación pulmonar, donde el contenido aéreo va a ser reemplazado por contenido sólido. Entonces, ¿ustedes creen que esos pulmones de un paciente con neumonía se podrán insuflar de forma adecuada? ¿Se podrán llenar de aire de forma adecuada o no? No. No, ¿verdad? Entonces pregunta, ¿qué sucede con la elasticidad y la expansibilidad torácica? Disminuye. A la inspección, entonces, encontramos disminución de la elasticidad y disminución de la expansibilidad. ¿Sí? Ahora, ¿dónde nosotros encontramos esto? Depende dónde se encuentra ubicado el proceso o el foco neumónico. Tampoco voy a ingresar en detalles porque esto le corresponde más a la materia de radiología, ¿no? Pero para que tengan una idea, ¿sí? Hay una clasificación que los pediatras realizan. Dividen al pulmón en 3 porciones, ¿no? Y alguna vez, bueno, conversando con uno de ellos, él me dice lo siguiente: si es que yo tengo un foco de condensación pulmonar en la base pulmonar, entonces encontraré disminución de la elasticidad y expansibilidad. ¿No? ¿En qué proporción? Basal. En la región basal, ¿no? Miren, voy a tomar en cuenta el libro
que a ustedes les gusta tanto usar, que es el libro más básico, el libro de epistemología de Chamorro. El libro de epistemología de Chamorro les dice a la inspección normal o elasticidad y expansibilidad reducida. Es lo correcto, ¿no? Debe ser normal en el lugar donde no hay el foco de condensación. Pero ¿dónde debería encontrarse la reducción de la elasticidad y expansibilidad? En el lugar donde se encuentra el foco de condensación. ¿Sí? Si es que ese foco de condensación, por ejemplo, afecta lo que es el tercio medio, entonces encontraremos lo propio, ¿no? Disminución de la elasticidad y expansibilidad en el tercio medio. Si es que tenemos una neumonía, un foco de condensación que afecta a todo el pulmón, entonces tendremos lo mismo, disminución de la elasticidad y expansibilidad, pero en todos los campos pulmonares. ¿Sí? Ahora, no solamente eso observamos en la inspección, es lo más llamativo, ¿no? La disminución de la elasticidad y la expansibilidad. Pero recordemos que estamos viendo a nuestro paciente. ¿Ustedes creen que existen datos de dificultad respiratoria? Ya saben cuáles son esos, ¿no? Piraje, cornaje, uso de musculatura accesoria. ¿Existirá dificultad respiratoria si sus pulmones se encuentran llenos de moco? ¿Qué opinan? Sí se presenta la respiratoria. Existe entonces también lo que es dificultad respiratoria, ¿no? Y la dificultad respiratoria va a estar condicionada ¿por qué? Por el tejido pulmonar afectado, ¿no? Los pediatras son muy expertos, como les decía, en esto. El paciente presenta lo que es una alteración del segmento inferior, entonces la dificultad respiratoria no va a ser tan intensa. El paciente presenta alteración del tercio medio, entonces presentará dificultad respiratoria moderada. Si el paciente presenta lo que es ese síndrome de condensación que compromete el tercio superior, medio inferior, el paciente presentará lo que es dificultad respiratoria severa. Entonces encontramos datos que sugieren dificultad respiratoria. Estudien, por favor, cuáles son los datos que sugieren dificultad respiratoria, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, la disnea. ¿Listo? A la inspección. Ahora, la neumonía, ¿por qué se produce? Es producto de agentes infecciosos, especialmente virus y bacterias. Entonces, a la inspección, ¿qué podríamos encontrar? Que sugiera justamente un proceso infeccioso. ¿Qué creen que podríamos encontrar a la inspección? Les he preguntado cosas así a mis alumnitos en el examen final de semiología y se han bugueado. No sabían qué responder. Fiebre, probablemente. Cianosis, doctor. Puede existir cianosis, puede existir palidez. ¿Y de qué depende eso? Puede existir sudoración profusa, existe fiebre en el paciente, ¿no? Todo lo que ustedes han mencionado es correcto, ¿sí? Bueno, ¿y por qué encontramos estos datos? Pues porque están relacionados con la alteración en el intercambio de gases, ¿no? Si tenemos pulmones llenos de moco, el intercambio de gases no es adecuado, podríamos encontrar palidez, podríamos encontrar en estados muy graves cianosis, por ejemplo. Como la causa generalmente es infecciosa, que también podríamos encontrar fiebre, ¿no? ¿Qué tipo de fase acompañará una neumonía? La fase febril, ¿sí? Esa fase sudorosa, con las mejillas rubicundas, con los ojos brillosos y obviamente el incremento de la temperatura corporal. ¿Listo? Bueno, así de simple. Ahora, a la palpación, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Recordemos que a la palpación también evaluamos lo que es la elasticidad y la expansibilidad, ¿no? Observamos el número de expansiones torácicas a la inspección y tenemos que confirmar a la palpación. Entonces, a la palpación encontramos lo mismo, disminución de la elasticidad y disminución de la expansibilidad. Especialmente, disminución de la expansibilidad. Pero si ustedes recuerdan, habíamos mencionado
que no solamente debemos palpar la elasticidad y la expansibilidad, sino también debemos palpar las denominadas vibraciones vocales. ¿Recuerdan qué sucedía con los pacientes que presentaban ese intercambio de gas por moco, por contenido sólido? Las vibraciones vocales iban a incrementar Lisa, por el material sólido. correcto. Entonces la palpación incrementa las vibraciones vocales. Muchas veces uno cree que existe disminución de las vibraciones vocales. Recordemos que no es así. En este caso existe incremento, que la vibración vocal es movimiento, el nombre que existe, ¿no? Vibración. Y algo que les había mencionado en la clase anterior era esto justamente. Si ustedes tienen, o sufrimos en este momento un terremoto, vamos a sentir el movimiento. ¿Por qué? Porque lo sólido conduce las vibraciones. Pero si ustedes se encuentran en el aire volando, les había mencionado, van a sentir las vibraciones producto del terremoto. Entonces, basándonos en ese principio físico de que las vibraciones son bien conducidas por lo sólido y son mal conducidas por el aire, ¿qué es lo que sucede en una neumonía donde el contenido aéreo ha sido reemplazado por contenido sólido? Incremento de las vibraciones vocales, ¿no? A la percusión, bueno, esto es simple. Recordemos que lo normal es percutir en todo el pulmón sonoridad. Pero en este caso, aire ha sido reemplazado por material sólido. ¿Qué percutimos? Matidez. Lo que es matidez. Sí. Bueno, listo. Así de simple. Nada más. Un poquito más adelante vamos a ver cómo diferenciamos con otros síndromes pulmonares. Probablemente para realizar lo que es un diagnóstico adecuado de un proceso neumónico, la auscultación sea el examen, podríamos decir, más fidedigno. Nos va a ayudar mucho a llegar al diagnóstico de una neumonía, ¿no? Ahora, recuerden lo que hace un momento les he mencionado. Recordemos la definición de neumonía. Recordemos qué es lo que pasa con la vía respiratoria. ¿Encontraremos roncos en estos pacientes? Sí. Encontramos roncos, ¿no? Porque las vías respiratorias se encuentran llenas de moco. Recordemos que la neumonía generalmente es debido a procesos infecciosos. Y si ustedes recuerdan fisiología, bioquímica, fisiopatología, inmunología, todo proceso infeccioso conlleva lo que es un proceso inflamatorio. Y la inflamación nos lleva a lo que es edematización. En este caso existe una reducción del diámetro de la vía respiratoria. ¿Era posible también escuchar sibilancias? Sí. También es posible escuchar sibilancias. ¿Será posible escuchar crépitos? Recordemos que sugiere el crépito también. Sí, también. También vamos a escuchar crépitos. Encontramos una gran cantidad de ruidos en la neumonía. ¿Sí? Sin embargo, hay un tipo de ruido que es muy característico de la neumonía. Muchos lo denominan, lo consideran un dato patognomónico. ¿De qué sonido estoy hablando? La denominada respiración soplante, o también denominado soplo tubárico. Bueno, ¿en qué consiste el soplo tubárico? El soplo tubárico, como dice el nombre, se asemeja a un soplo dentro de un tubo de ensayo. ¿Sí? Miren, si yo soplo, es un soplido. Cuando soplo dentro de un tubito, se modifica el timbre. Entonces, este tipo de soplo, el soplo tubárico, es el que es más característico de la neumonía, en realidad de cualquier síndrome de condensación pulmonar. Ahora, para que exista ese soplo tubárico, debe existir una serie de consideraciones que nosotros deberíamos tomar en cuenta. Con esto quiero decirles que no toda neumonía presenta el soplo tubárico.
¿sí? En estados iniciales es posible hallar. Hay condiciones especiales para que se produzca este sombra. ¿Y cuáles son esas condiciones? Por ejemplo, que el síndrome de condensación pulmonar sea mayor a 5 centímetros. ¿Sí? Vamos a dibujar acá. Tienen así. Síndrome de condensación pulmonar que sea tenga más de 5 centímetros de diámetro. Otra característica, bueno, si ustedes están observando el dibujo, es que exista un bronquio permeable que atraviese ese síndrome de condensación y que comunique lo que es una porción de la vía respiratoria superior con la pared torácica o la superficie pulmonar. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, se ha creado acá como una especie de tubo. ¿Sí? Sería el nombre de respiración tubárica o de soplo tubárico. Esa es otra condición. Recuerden, 3 condiciones. Que el síndrome de condensación sea mayor a 5 centímetros de diámetro, que existe un bronquio permeable, y la tercera condición, que ese bronquio permeable transporte aire o se ponga en contacto con la pared torácica o la superficie pulmonar. Sí, esas son las 3 condiciones para que exista lo que es la respiración soplante. Ahora, esta respiración soplante, como les he mencionado, es un dato que es muy patognomónico de la neumonía, pero no solo se presenta en neumonía, puede presentarse en qué pacientes, en atelectasias, siempre y cuando existe un bronquio permeable. La atelectasia también puede considerarse un síndrome de condensación pulmonar, puede presentarse en el derrame pleural, siempre y cuando también se cumplan estas características, y obviamente también puede presentarse en la neumonía. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Doc, Adelante. entonces esta respiración soplante puede ser en la neumonía y en el derrame pleural, siempre y cuando cumpla con las 3 características. Neumonía, derrame pleural y atelectasia. Siempre y cuando existan estas condiciones, sí. ¿No? Por eso les decía, si bien se considera un dato patognomónico para neumonía, no siempre está presente en la neumonía y no siempre está, podríamos decir, o no siempre significa neumonía. ¿No? Algo que les he mencionado a ustedes, un dato clínico nunca es el diagnóstico de una patología, sino la asociación de datos clínicos. Así que enseguida vamos a ver. Bueno, continuamos entonces. Vamos a hablar de otro síndrome. A ver, aprovechen, ¿sí? Retracción. Encontramos un tórax retráctil, ¿sí? Vamos a encontrar esa zona de retracción pulmonar. Bien. A la inspección que encontraremos, tenemos una vía respiratoria retraída, colapsada. ¿Qué pasará con la expansibilidad? Disminución. Existe disminución de la expansibilidad, correcto. ¿No? Si tenemos una vía respiratoria que ha colapsado, no puede expandirse, ¿existirán datos de dificultad respiratoria? Sí. También existen datos de dificultad respiratoria. Fíjense que a la inspección no encuentro gran cantidad de datos que me ayuden a realizar diagnóstico diferencial con una neumonía, ¿no? A excepción de que del tórax retráctil. Ese tórax retráctil, sin embargo, que les he mostrado de atelectasia, tendría que ser muy grande el defecto para producir ese tipo de alteración, que sea así de grande, así de evidente. Si ustedes recuerdan por sus clases de histopatología, la atelectasia mide unos cuantos milímetros, ¿no? Entonces, encontrar ese tipo de tórax retráctil muchas veces es poco probable en la práctica clínica. Además, la mayoría de ustedes ha llevado fisiopatología conmigo. Hemos hablado de
la clasificación fisiopatológica de la atelectasia. Una era por reabsorción, otra era por colapso de la vía respiratoria, otra era cicatrizal. En la cicatrizal sí podríamos encontrar ese tipo de tórax, ¿no? A la palpación, ¿qué es lo que encontraremos a la palpación en la atelectasia? Lo propio, la disminución de la elasticidad y la disminución de la expansibilidad, ¿no? Recordemos que la atelectasia también se considera, también podría considerarse un síndrome de condensación pulmonar, ¿no? ¿Qué deberíamos encontrar cuando existe atelectasia? ¿Un incremento de las vibraciones o disminución de las vibraciones? Disminución. Disminución de las vibraciones, no incremento, ¿no? Esa es la diferencia con la neumonía. Recordemos que la neumonía, que forma parte del síndrome de condensación pulmonar, ¿qué ha pasado con el pulmón? El contenido aéreo ha sido reemplazado por moco. Entonces, por eso nosotros en la neumonía encontramos un incremento de las vibraciones vocales. Pero en la atelectasia no hay esto. En la atelectasia existe déficit de agente tensoactivo, surfactante pulmonar, y la vía respiratoria colapsa. En ningún momento existe hipersecreción de moco. Entonces el aire no pasa por esa vía respiratoria colapsada. Si bien la atelectasia se considera muchas veces un síndrome de condensación pulmonar, en este caso no encontramos lo que es un incremento de las vibraciones vocales por el colapso de la vía respiratoria, que es lo que nosotros encontramos, la disminución de las vibraciones vocales. ¿Sí? A la percusión, ¿qué es lo que podríamos encontrar en la atelectasia? Matitis. Fíjense que ya estamos encontrando algunas diferencias que son chiquitas, pero que nos van a ayudar a diferenciar propiamente una alteración de la otra. A la auscultación, lo que nosotros podríamos encontrar en la atelectasia. A la auscultación, recordemos que existe colapso de la vía respiratoria. ¿Qué pasará con el vesicular? Primero, ¿qué pasará con el murmullo vesicular? ¿Será disminuido? Abolido. Disminución del murmullo vesicular, ¿no? ¿Existe colapso de la vía respiratoria? ¿Sibilancias podríamos encontrar? Sí, podemos encontrar lo que son sibilancias, ¿no? Podríamos auscultar en estos pacientes un crépito. El crépito, ¿qué se asemeja al crépito? Como si ustedes soplaran dentro de una bolsa de papel. Esa vía respiratoria colapsada se abre de forma abrupta, ¿no? Y acá les pongo otro ejemplo de qué es lo que sucede. Miren, recuerden el dibujito de la vía respiratoria, ¿no? Si la vía respiratoria es normal, pues el aire pasa de forma normal a través de esa vía respiratoria. Pero en la atelectasia recordemos que la vía respiratoria se encuentra colapsada, una parte, y la otra vamos a suponer que es normal. Entonces no puede pasar aire a través de esa vía respiratoria colapsada. Entonces llega un momento donde la presión es tan grande en esa vía respiratoria colapsada que se abre de forma súbita y permite el paso del aire. Crépitos podríamos encontrar en la atelectasia. Y el soplo tubárico, recordemos, siempre y cuando reúna estas condiciones, podemos encontrar soplo tubárico, ¿no? No siempre, es más característico de la neumonía. Pues hemos encontrado algunos datos clínicos que nos sirven para diferenciar una alteración pulmonar de la otra, ¿no? Pero sin embargo, el mejor examen que nosotros podríamos utilizar para diferenciar una patología pulmonar de otra es la placa radiográfica de tórax. ¿Sí? La radiografía de tórax. Entonces tampoco voy a ingresar en mucho detalle en la parte de neumonía, porque las alteraciones radiológicas son muy simples, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a observar en la placa radiográfica de tórax en una neumonía? Algo que se denomina broncograma aéreo. ¿Han visto
imagenología. Eso ya imagino. El pulmón se ve de una coloración gris, ¿verdad? No se ve ni muy blanco ni muy negro, tiene una coloración gris. El broncograma aéreo, ¿qué es? Se caracteriza por una imagen radiopaca, es decir, una imagen blanca. El pulmón se ve más blanco del usual, recordemos que debería verse gris. Y la característica radiológica es que se observan como burbujas a nivel pulmonar. Ese es el broncograma aéreo, ¿no? Que sugiere un síndrome de condensación pulmonar. Pero si nosotros tomamos en cuenta el ejemplo de una telectasia, en la telectasia tenemos lo que es una mayor cantidad de datos radiológicos que nos van a ayudar a realizar el diagnóstico. Recuerden la definición de atelectasia, ¿sí? ¿Qué es lo que encontramos o qué es lo que podríamos encontrar? A ver, mientras ustedes van pensando, yo voy a ir buscando una imagen acá. De atelectasia. ¿Qué podría encontrar? Es una atelectasia, una placa radiográfica de tórax. Recordemos la definición: retracción de tejido sano. Así, elevación de la cúpula diafragmática. Elevación de la cúpula diafragmática. Dice, ¿qué más? Un aspecto estrellado. Ya también, ¿no? Una imagen radiopaca de aspecto estrellado que no tiene una forma muy característica. ¿Qué más? Con los bordes irregulares. Permítanme un segundito, sigo buscando acá. Sí, dame un muestro. ¿Qué más podemos encontrar? Desviación de mediastino. Desviación del mediastino. ¿Hacia qué lado? ¿Hacia el lado de la lesión o el lado contrario a la lesión? Lado de la lesión. Lado de la lesión. Hacia el lado de la lesión. Sí, permítame un segundito, porque no estoy buscando acá las imágenes. Las encuentro. Hacia el lado de la lesión. Sí. ¿Qué pasará, por ejemplo, con las costillas? Recordemos que debe existir un espacio entre costillas y costillas, ¿no? Pero en caso de una atelectasia, ¿qué es lo que encontraremos? Una reducción del espacio intercostal. Entonces, dense cuenta que es muy importante la placa radiográfica de tórax. No sé dónde está. Igual se los voy a pasar, ¿no? Continuamos entonces para no perder más tiempo. Hablemos de lo que es el derrame pleural. Y lo propio, vamos a realizar un examen de inspección, palpación, percusión y auscultación. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos de lo que es derrame, el derrame puede ser contenido, el derrame puede ser libre. ¿Listo? Un ejemplo de derrame contenido es el derrame pleural propiamente dicho, ¿no? ¿Qué diferencia existiría con el derrame libre? El derrame libre no se encuentra contenido, se encuentra fuera de lo que es el espacio pleural. Un ejemplo de esto llegaría a ser
el hemotórax, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a poner, para diferenciar estos dos signos, un derrame pleural propiamente, y ponemos por otro lado el ejemplo de un hemotórax. Lo propio, en su libro de semiología de Chamorro, ustedes tienen el hidrotórax, el quilotórax, por ejemplo. Todo se ve englobado por las características semiológicas del hemotórax, del hidrotórax, del quilotórax, son las mismas. ¿Qué es lo único que les diferencia? El contenido. Cuando hablamos de hemotórax, sangre. Cuando hablamos, por ejemplo, de hidrotórax o de quilotórax, algunos libros lo mencionan como hidroquilotórax, hacemos referencia a lo que es linfa, nada más, ¿no? En cambio, por otro lado, si hablamos de lo que es un derrame pleural, puede ser un exudado o puede ser un trasudado, ¿sí? Por lo menos eso corresponde a medicina interna, pero es importante que ustedes lo sepan. Entonces recordemos, ¿no? Cuando hablamos de lo que es un derrame pleural, propiamente dicho, ese derrame se encuentra contenido en el espacio pleural. Recordemos que tenemos una pleura parietal y tenemos una pleura visceral. Entre esas dos pleuras se encuentra el derrame pleural. ¿Listo? Así de simple. Entonces, a la inspección, lo que nosotros encontramos en un derrame pleural, a ver, ¿qué será? Según lo que hemos podido estudiar hasta ahora, que es lógico, ¿no? Si se han dado cuenta, no hay gran dificultad en esto. Y para terminar les voy a realizar una serie de preguntitas. A la inspección, ¿qué encontraremos en un derrame pleural? Miren, voy a poner el ejemplo del derrame pleural propiamente. Sí, les voy a dibujar acá el pulmoncito. ¿Sí? Ese pulmón se va a encontrar rodeado por líquido. Tenemos una parte que se va a encontrar rodeada por líquido. Entonces, ¿ustedes creen que esa parte que se encuentra rodeada por líquido se expande de forma adecuada o no? Entonces, en la inspección encontraremos disminución de la expansibilidad. ¿Sí? Ojo que el pulmón no está lleno de líquido. Recordemos que el líquido se encuentra rodeando al pulmón. Entonces, como el líquido se encuentra rodeando al pulmón, ese pulmón no se va a insuflar de forma adecuada. Entonces, disminución de la expansibilidad. Esto nos lleva, ya sabemos a qué. Si yo tengo un pulmón que no se expande de forma adecuada, existirán datos de dificultad respiratoria. Sí. Existen datos de dificultad respiratoria. ¿Sí? Los mismos que hemos mencionado hace un momento. Datos de dificultad respiratoria. A la palpación recordemos que vamos a confirmar todo lo que hemos visto en la inspección. Entonces, a la palpación, lo característico será confirmar esto: disminución de la expansibilidad y disminución de la elasticidad. ¿Listo? ¿Qué sucederá en este caso con las vibraciones vocales? Recuerden que el líquido se va a encontrar fuera del pulmón, no dentro. ¿Qué pasa con las vibraciones vocales? Pregunta, a ver, ¿ustedes creen que el líquido es capaz de amortiguar un impacto? Ustedes se lanzan del quinto piso del edificio hacia un patio que está construido de concreto, ¿podrán sobrevivir? A diferencia de si se lanzan de un quinto piso hacia una piscina. ¿En cuál sobreviven y en cuál no sobreviven? Vamos pues, chicos, si son ejemplos simples. Se sobrevive al caer en el líquido.
porque el líquido minora lo que es el impacto, ¿no? Lo mismo sucede con el sonido. ¿Ustedes creen que el sonido es capaz de viajar de forma óptima a través del agua? ¿Alguna vez han intentado hablar debajo del agua? ¿Han ido a la piscina cuando eran niños? ¿Se les habrá podido escuchar el grito que han dado debajo de la piscina o debajo del agua? No, ¿verdad? Entonces el sonido se ve aminorado por el exceso de líquido, ¿no? Lo que hace el agua, el líquido, es aminorar esa fuerza de impacto. Bueno, son fenómenos físicos que ustedes tienen que conocer, porque medicina en parte también es física, una gran parte es física, ¿no? Entonces, basándonos en esto que les he mencionado, que el sonido no puede viajar de un punto a otro de forma adecuada a través del agua, ¿qué sucederá con las vibraciones vocales? ¿Qué pasará con la voz del paciente? Las vibraciones vocales se escucharán reducidas, normales, incrementadas, ¿cómo se encuentran? Disminuidas. Reducidas, ¿no? Entonces las vibraciones vocales en esos pacientes se encontrarán reducidas, ¿sí? Pero depende de qué, depende de la cantidad de líquido, ¿sí? Lo normal es que estén reducidas, pero también pueden encontrarse abolidas, es decir, pueden desaparecer completamente las vibraciones vocales, depende de la cantidad de líquido. Si el líquido es grande en el espacio pleural, pues lo característico será la abolición, ¿no? Si no es tan grande, si es moderadamente importante, reducción de las vibraciones vocales, ¿sí? Ahora pasamos a hablar de lo que es la percusión. Probablemente la percusión, para identificar los derrames, es el paso semiológico más importante, porque nos va a orientar sobre el tipo de derrame que nosotros estamos estudiando. ¿Listo? Pero acá les pongo ya el versus, es lo que estamos realizando con el hemotórax. En un hemotórax, ¿no?, que estamos poniendo como ejemplo, el paciente ha perdido sangre y existe una gran cantidad de sangre en el tórax, encontraremos lo propio, ¿no? Debido al efecto del líquido sobre los pulmones, disminución de la elasticidad, disminución de la expansibilidad, por ejemplo, pero estamos hablando de sangre. Entonces acá encontraremos datos adicionales de shock hipovolémico, ¿sí? Y esos datos adicionales de shock hipovolémico dependen del grado del shock, que tampoco voy a ingresar a detalles porque esto corresponde a fisiopatología, ¿sí? Pero seguramente ustedes han visto que el shock se divide en 3 grados, ¿no? Leve, moderado y severo. Entonces, si el paciente pierde entre un 15 a 20%, encontraremos datos clínicos leves. Si pierde más del 25%, encontraremos datos que sugieran gravedad, ¿sí? Taquicardia, palidez, cianosis, incremento del llenado capilar, etc., ¿no? A la palpación, pues lo propio, encontraremos lo que es disminución de la elasticidad y disminución de la expansibilidad, ¿no? Y lo propio, encontraremos también disminución de las vibraciones vocales. En este caso, como el derrame es mayor o es más importante, lo característico será la abolición. Fíjense que no hay hasta ahora datos semiológicos que me ayuden a diferenciar una alteración de la otra. Pulsan prácticamente con lo mismo, ¿no? A excepción de los datos de shock hipovolémico. Por eso les decía que probablemente el examen más importante es el examen de percusión, ¿sí? Ahora, es importante recordar las definiciones. Derrame pleural, líquido contenido. Hemotórax, hidrotórax, quilotórax, líquido libre. Entonces, a la percusión, ustedes percuten un paciente que ha sufrido un derrame pleural. Recordemos que el líquido se encuentra contenido en el espacio, en el saco pleural. Ese líquido se moviliza
siguiendo la estructura anatómica del pulmón, ¿no? Y dibuja las cisuras a la perfección. Y a la percusión genera lo que es una zona de matidez parabólica o una zona de matidez curva, así como ustedes están observando. ¿Y cómo se conoce a ese signo? Radiológicamente se evidencia. Es el denominado signo de Damaso. ¿Sí? Radiológicamente, ¿no? El signo de Damaso, que es esa imagen radiopaca en parábola, pero semiológicamente la percusión, una matidez parabólica o en curva. ¿Sí? Pero por otro lado, cuando hablamos de lo que es un derrame libre, recordemos que el líquido no se encuentra contenido, el líquido, como les dice el nombre, se encuentra libre en la caja torácica. Entonces a la percusión también vamos a percutir matidez, pero ¿cómo será esa matidez? ¿Qué pasa con el límite superior? ¿Será horizontal? ¿Será vertical? ¿Cambiará? O sea, horizontal. Es horizontal, como ustedes están observando acá. Sí, Y el cambia con límite los superior compostes. es netamente horizontal, ¿no? Claro, como dice su compañero, como estamos hablando de la presencia de líquido libre, se modifica con los cambios de posición del paciente, ¿no? Acá les pongo un ejemplo. Vamos a tomar en cuenta esta figura que estoy dibujando acá. Ahora mi paciente se ha acostado. Mi paciente se encuentra en posición de decúbito lateral derecho. Se encontraba de pie y el líquido se encontraba en la parte más baja del pulmón. Ahora mi paciente se ha acostado, se encuentra en posición de decúbito lateral derecho. ¿Qué es lo que ha pasado con el líquido? Se tiene que ubicar en la posición más declive. En cambio, en el derrame pleural propiamente dicho, no se modifica con los cambios de posición. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede a la auscultación? ¿No? Recordemos entonces las definiciones. Derrame, contenido, hemotórax, hidrotórax, quilotórax, libre. ¿Sí? Un derrame, recordemos que se caracteriza porque el líquido es en pequeña cantidad, a diferencia de un hemotórax. Entonces, a la auscultación, ¿qué es lo que nosotros escuchamos? ¿Alguna vez han hablado debajo del agua? ¿Alguna vez han hablado debajo del agua? ¿Alguna vez han escuchado cómo se modifica la voz cuando uno habla debajo del agua? No, les pregunto lo que les he preguntado a mis alumnitos. ¿Han visto Pinocho? Cuando lo va a buscar a su papá debajo del océano. ¿Cómo habla? Tiene una voz temblorosa, ¿verdad? Tiene una voz que se asemeja al balido de una cabra. Es una voz caprina. ¿Y qué sugiere esa voz temblorosa o voz caprina? Sugiere lo que es líquido en los pulmones. Entonces, en caso de un derrame, lo característico será la voz caprina. ¿Sí? La voz caprina. O también denominada egofonía. ¿No? En el hemotórax, hidrotórax, quilotórax, generalmente no se oye la voz del paciente. Como hemos mencionado que el derrame es más grande, entonces la voz no se transmite de forma adecuada por lo que es líquido. Entonces una la voz caprina y la egofonía y la otra no se oye. Ahora a ver, pregunta. ¿Sí? Algo que me saltaba. En la neumonía, recordemos que el aire ha sido reemplazado por moco. Y a diferencia del derrame, recordemos que en el derrame los pulmones se encuentran rodeados de líquido y por lo tanto
las vibraciones de la voz no se transmiten. ¿Qué creen que sucede en caso de una neumonía? Si hay contenido sólido en la vía respiratoria, ¿se transmitirá mejor la voz o no? Yo opino. En caso de una neumonía, Sí se transmite mejor. se transmite mejor la voz en una neumonía. Y esa transmisión de la voz óptima, ¿cómo le denominamos? Vectoriloquia, ¿no? Si alguna vez en las clases prácticas han escuchado sus pulmoncitos, seguramente sus docentes les han dicho, ¿no? A ver, diga 33. No solamente es para evaluar las vibraciones vocales, sino también tienen que escuchar con su microscopio cada vez que el paciente diga 33. Lo normal es que la voz se distorsione. ¿Por qué? Porque lo normal es que los pulmones se encuentran llenos de aire. Pero en una neumonía, como el aire ha sido reemplazado por moco y lo sólido transmite mejor las vibraciones, ¿qué debería suceder con la transmisión de la voz? Es óptima. Esa transmisión óptima de la voz se denomina vectoriloquia, que es muy característico de la neumonía. Ahora ya para ir terminando, hablaremos del neumotórax. No se van a retirar todavía porque les voy a realizar algunas preguntas para ver si han prestado atención o no el día de hoy. Bueno, cuando hablamos del neumotórax, primero, definición, en la presencia de aire en la cavidad pleural. No es normal que exista aire en la cavidad pleural. Ya les he puesto el ejemplo, ¿no? Tenemos los pulmones que se encuentran llenos de aire, pero tenemos la cavidad pleural, que es aquella estructura que se encuentra entre las pleuras parietal y visceral. Esa cavidad no debería tener aire. Tiene líquido en una escasa cantidad que evita lo que es el roce de las pleuras. Pero en este caso, cuando hablamos de un neumotórax, se llena de aire esa cantidad, ¿no? Y colapsa lo que es el pulmón, ¿sí? Entonces, generalmente se debe a lo que son hechos traumáticos, el denominado neumotórax traumático, ¿no? Ingresa aire a la cavidad pleural y esto colapsa el pulmón, es decir, evita que se expanda de forma adecuada, ¿no? La gravedad tiende a desplazar la tráquea. Entonces, a la inspección, ¿qué es lo que voy a observar? Desviación de la tráquea hacia el pulmón sano. No solamente llega a producir desviación de las estructuras del mediastino, sino también llega a producir desviación y compresión de la estructura cardíaca. Imagínense, ingresa tanto aire en el espacio pleural que está empujando al corazón, ¿sí? También lo está comprimiendo. ¿Ustedes creen que ese corazón está siendo comprimido por el aire se llenará de forma adecuada de sangre? No. Entonces incrementan las presiones de las cavidades torácicas y eso produce en el paciente ingurgitación yugular. Entonces tienen un paciente con un tórax abombado, generalmente unilateral, con dificultad respiratoria, con disminución de la elasticidad, disminución de la expansibilidad, con desviación de la tráquea e ingurgitación yugular. Son datos que encontramos a la inspección. A la palpación, lo propio, ¿no? Disminución de la elasticidad y disminución de la expansibilidad. Bueno, acá les he dibujado un pulmón colapsado, ¿sí? que está representado por esta proporción celeste. Si el pulmón se colapsa, se vuelve así chiquito, porque el aire en el espacio pleural está produciendo este tipo de alteración. ¿Qué sucederá con las vibraciones vocales? Disminuyen o desaparecen completamente, porque no hay pulmón que palpar, ¿no? A la percusión, ¿qué sucederá? Recordemos que ese espacio pleural está lleno de aire.
solitaria, timpanismo. Hipersonoridad, ¿no? Hipersonoridad o timpanismo. ¿Sí? A la auscultación, si no hay pulmón, si el pulmón ha sido colapsado, Abolición del murmullo vesicular. abolición del murmullo vesicular. ¿Sí? Y en la placa radiográfica de tórax, ¿qué pasará con los espacios intercostales, por ejemplo? Más traumados. Se encuentran más anchos. Recordemos en la telectasia, ¿no? En la telectasia del tejido cicatrizal, quien retrae el tejido sano hacia la lesión. Por eso su compañero decía existe ascenso de la cúpula diafragmática. Aquí existirá ascenso o descenso de la cúpula diafragmática en el lado de la lesión. Descenso. Lo normal es que la cúpula diafragmática de ambos lados se encuentra al mismo nivel, ¿no? Sí. Por ejemplo, acá y acá. Pero si existe lo que es un neumotórax, recordemos que el aire va a desplazar también el diafragma hacia abajo, descenso de la cúpula diafragmática. Recordemos que en la telectasia el mediastino se encuentra retraído hacia la lesión. Acá, por ejemplo, no es hacia la lesión, sino es a la parte contraria de la lesión. ¿Sí? Entonces, a ver, para ir cerrando, te realizo una serie de preguntas para ver si han captado. ¿Cuáles son causas de retracción torácica de estos síndromes que hemos estudiado hoy? ¿Cuál? La telectasia. ¿Sí? Bueno, normalmente, ¿qué es lo que nosotros deberíamos percutir en la carga torácica? Lo que hemos visto en la anterior clase. Sonoridad. Sonoridad. Ya, lo que normalmente deberíamos percutir. Matías, ¿podríamos percutir en la carga torácica? Sí, del ¿Cuál lado podríamos izquierdo. percutir? Del lado izquierdo, ¿no? Entonces Matías también percutimos del lado izquierdo debido a la presencia del corazón. Timpanismo también. Habíamos hablado de un espacio, ¿no? Que es el espacio semilunar de Traume, donde se percute timpanismo. Si hablamos un poquito más del timpanismo, ustedes tienen lo que es el apéndice sifoides. A nivel del apéndice sifoides, que forma parte de la caja torácica, percutimos también timpanismo. ¿Por qué? Debido a la presencia del estómago. ¿Sí? Miren, ahora que recuerdo, he realizado una pregunta así en su segundo parcial. Les decía, se percute de forma normal en la caja torácica. Y les he puesto materia, sonoridad y timpanismo. Y muchos han colocado solo sonoridad. De forma normal, recordemos que percutimos los 3 ruidos en la caja torácica, ¿no? Depende de las zonas, varía. ¿Qué sugería? Habíamos mencionado proceso obstructivo bronquial. ¿Qué ruido? Sibilancia. La sibilancia. ¿Qué ruido es típico o más patognomónico de la neumonía? Roncos. El ronco. El soplo tubárico, ¿sí? El soplo tubárico, la respiración soplante. ¿Listo? El roncus, como les he mencionado, podríamos encontrar en la bronquitis aguda, crónica, por ejemplo. El soplo tubárico o la respiración soplante es más típica de la neumonía. A ver, hemos mencionado el día de hoy cuáles eran causas de la respiración soplante o soplo tubárico. El ¿Qué bronquio causas? permeable. Derrame pleural, atelectasia. Derrame pleural, atelectasia y Neumonía. y neumonía. Ojo que no hay que confundir
con lo que son requisitos para que se produzca la respiración soplante, ¿no? Unas son causas. ¿Qué es lo que produce la respiración soplante? Neumonía, atelectasia, derrame pleural. Otros son requisitos. ¿Cómo o en qué condiciones se produce la respiración soplante? A ver, respondiendo a esa pregunta, ¿cuáles son los requisitos o condiciones para que se produzca respiración soplante? Síndrome de condensación pulmonar mayor a 5 centímetros del diámetro, el bronquio permeable y en el bronquio se ponga en contacto con la pared. Con la pared o la superficie pulmonar, ¿no? Para que se evite esa serie de filtro. A ver, en la anterior clase hemos hablado de enfisema. Dijimos que el enfisema se caracteriza por una hiperinsuflación pulmonar. Si complementamos con los síndromes que hemos estudiado hoy, el enfisema se caracteriza por un incremento o disminución de la expansibilidad torácica. Disminución. A ver, otra vez. Sí, incremento. Se caracteriza por hiperinsuflación pulmonar. Incremento del Entonces, diámetro anterior posterior. El enfisema entonces se caracteriza por disminución de la expansibilidad torácica o incremento. Por un incremento, como ustedes han mencionado. Disminución no. No hay que confundir, eso les he explicado también a mis estudiantes en clase, con lo que es un tórax inmóvil. El tórax es inmóvil. Este tórax no se mueve, no presenta movimiento respiratorio, pero ¿qué es lo que ha pasado con su diámetro anteroposterior? Ha incrementado. Entonces la expansibilidad torácica se encuentra incrementada en el enfisema. En la neumonía y en la atelectasia, ¿cómo se encuentra la expansibilidad torácica? En la neumonía y en la atelectasia, ¿cómo se encuentra la expansibilidad torácica? Disminuida. Se encuentra disminuida. ¿Sí? A ver, ¿qué más? De los síndromes que nosotros hemos estudiado, ¿qué síndrome se caracteriza por silencio respiratorio? Es decir, no oigo nada a la auscultación. Derrame pleural libre. El derrame pleural libre, hemos mencionado que en el derrame pleural lo característico es la auscultación que la higrofonía o la voz caprina, ¿no? Recordemos que la voz en un derrame muy grande, muy grande, podríamos encontrar las vibraciones vocales abolidas, eso es lo que les he mencionado, pero no hay que confundir vibración vocal con lo que es auscultación. Su compañera decía, ¿y en cuál encontramos silencio pulmonar? Donde no escuchamos ruido en los pulmones. ¿En cuál de estos síndromes, a ver, qué hemos visto hoy? Neumotórax. En el neumotórax. Recordemos que en el neumotórax el pulmón se colapsa. No existe paso de aire. Entonces, el silencio pulmonar es característico del paciente con neumotórax. A ver, características radiológicas de los dos derrames, el derrame pleural y el derrame libre, el hemotórax, por ejemplo, características radiológicas. Presencia de nivel. ¿Qué sucedía en cada uno? Pero hay que ser más específicos, ¿no? En el caso del derrame pleural propio, sería el signo de Tamaso, la curva parabólica, y en el derrame libre sería un nivel más horizontal, no parabólico en este caso. Y que se modifica con los cambios de posición del paciente. ¿Sí? Bueno, listo. A ver. Bueno, yo creo que nada más. Para
el día viernes. Estudien todo esto, por favor, ¿no? Estoy siendo muy puntual en aquello que nos interesa. Les voy a dar algunos casos clínicos para que los resuelvan, basándonos en todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de despedirnos? Doctor, ¿la egofonía es característico del derrame pleural? Sí, del derrame pleural. ¿Qué más contabas? Doctor, disculpe, usted dijo que el broncograma aéreo también se puede ver en la telestasia. No, en la telitasia no, el broncograma aéreo es típico de paciente con neumonía. Solo neumonía. ¿Qué más, chicos? Ninguna más. Entonces, bueno, el día viernes realizamos, por favor, lo que es la discusión de casos clínicos. El día sábado vamos a empezar con ya la unidad cardiovascular, ¿no? Así que nos vemos el viernes. Tengan un día. Cuídense. Chau, chau. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Doc.